y repasamos este último concepto, básicamente porque es muy importante para cuando ustedes se enfrenten o en la vida real a una situación o mismo en una evaluación, para tener claro cuál es la situación y qué es lo que... Porque si ya arrancamos con esto mal, probablemente el resto de la resolución esté mal. Entonces, primero, tener claro si la situación en la vida o en la situación en el examen me están hablando de un producto de fabricación propia, ¿tá? En ese sentido, yo, que soy el que solicito el registro, voy a ser el propio fabricante del producto. Si es un medicamento de fabricación por terceros en el país, en el que yo voy a solicitar el registro y voy a fabricar a través de otro laboratorio que va a ser el tercerista. Cuando yo tercerizo esa actividad, el responsable por esa actividad soy yo, ¿sí? O sea, yo soy responsable de darle al tercerista, por ejemplo, la orden de fabricación y de indicarle al tercerista cómo debe fabricar ese medicamento. ¿Sí? Cómo lo va a hacer, qué parámetros tiene que cumplir. Soy responsable de auditarlo y de controlar el proceso porque yo soy titular y yo soy el dueño de ese producto. A su vez, se puede dar exactamente la misma situación que yo tercerice fuera del país, y acá es exactamente lo mismo, lo único que el tercerista no está en Uruguay. Aplica lo mismo, toda la documentación de orden de producción, certificados de análisis y estudios de estabilidad, es exactamente lo mismo. Pero cuando es un producto terminado, ahí sí cambia, ¿sí? Porque ahí el titular que figura, el dueño del producto es el laboratorio que lo fabrica, es el laboratorio de origen, y yo voy a ser representante. Si bien voy a tener voy a ser el titular de ese registro en Uruguay, lo voy a hacer como representante, ¿sí? Y el dueño del producto va a ser origen. Entonces, por ejemplo, si yo importo un medicamento de Alemania, de un laboratorio de Alemania, el laboratorio de Alemania va a ser el encargado de emitir la orden de fabricación, de firmar el certificado de análisis, hacer el control de calidad de ese medicamento y de liberarlo. Entonces, esa es un poco lo que es la diferencia cuando uno dice quién es el dueño del producto y quién tiene la responsabilidad. ¿Hay alguna duda de esto? A mí lo que no me queda muy claro es que si sos una empresa farmacéutica y sos, digamos, la titular del producto y vos terciarizás la producción o terciarizás el control de calidad, o sea, me resulta raro creer que vos sigas siendo responsable de algo que ni siquiera estás produciendo. La empresa que produce no tiene ningún tipo de responsabilidad. Tiene responsabilidad contigo a nivel contractual. O sea, cuando yo tercerizo una actividad, el contrato entre mi laboratorio y el otro va a estar autorizado por el Ministerio de Salud Pública. Y ese contrato, el laboratorio contratado se tiene que obligar a fabricar de acuerdo a lo que yo le estoy diciendo. Pero el responsable soy yo, porque yo tercerizo esa actividad. Frente al Ministerio de Salud Pública, una deficiencia que tenga un producto fabricado por terceros es del titular del registro, ¿sí? A su vez, obviamente, el tercerista tiene que cumplir con lo que yo le digo que tiene que hacer, cómo lo tiene que fabricar, qué es lo que tiene que cumplir. El contrato dirá que el fabricante se obliga, por ejemplo, a fabricar mi producto siguiendo las buenas prácticas, que se obliga a realizar controles de proceso, que se obliga a cumplir ciertos parámetros y que se obliga a fabricar un producto cumpliendo ciertos requisitos que yo, como titular de ese producto, le voy a exigir al tercerista, ¿sí? Pero son dos cosas distintas. El tercerista está obligado conmigo, o sea, con el laboratorio titular, a fabricar de la forma que yo le diga. Pero la responsabilidad sobre ese producto la tiene el que es titular del registro. Si después, no sé, ese medicamento intoxica a alguien o se determina que hay una falta de eficacia, yo voy a responder por ese medicamento porque yo soy el titular del producto. ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto a la representación. O sea, las casas de representación, por decirlo así, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tengo yo como representante
de un producto que está fuera del país. ¿Cómo de un producto que está fuera del país? O sea, yo represento Novartis en Alemania, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo con ese producto? O sea, la fabricación igual es de Novartis Alemania, ¿no? Vos tenés la responsabilidad total por todo lo que haga Novartis Alemania. Por eso sos representante en Uruguay. Porque tiene que haber un responsable local sobre ese producto, sobre todos los aspectos de ese producto. Por eso también, digo, ustedes como representantes, yo mucho, en la clase pasada, mucho le estaba poniendo ejemplos de multinacionales, pero ustedes pueden ser representantes de no quiero dar países, pero de laboratorios que tengan estándares de calidad, capaz que no sean tan buenos, o que también puede pasar de que sea de un país en el que la agencia reguladora de medicamentos no esté tan fortalecida y no sea tan competente. Entonces ustedes como representantes y como futuros directores técnicos tienen que saber cuál es el riesgo también que están corriendo. Si a mí el día de mañana se me ocurre traer un medicamento que yo sé que el laboratorio no es muy bueno, o no sé, hay ciertos, no viene de un país miembro de ICH, no viene de un país miembro de OPS-OMS, no tiene el soporte adecuado, bueno, hay que evaluar si a mí realmente me conviene ser representante de ese laboratorio o no, porque toda la responsabilidad sobre ese medicamento en Uruguay la va a tener el representante. O sea, cualquier deficiencia que tenga ese producto, si estamos hablando de Alemania, pero podemos estar hablando de India, China, no sé, cualquier otro país, cualquier deficiencia o cualquier error que cometa ese medicamento y llegue a Uruguay, el representante es quien va a responder por la calidad, seguridad y eficacia de ese producto. ¿Sí? Y por eso es que se exige la figura de representante, y por eso es que uno tiene que estar habilitado como laboratorio importador de especialidades farmacéuticas, y por eso es que las representaciones deben ser autorizadas por el ministerio. ¿Sí? Las representaciones son autorizadas a través de un poder en el que el laboratorio de origen me concede a mí la representación. La representación puede ser para todos los productos que fabrique el laboratorio de origen, puede ser específicamente para un solo producto o para una línea, por ejemplo, de productos, y esa representación tiene que ser exclusiva. Esto es distinto, por ejemplo, para cosméticos y demás. En el único caso en el que se requiere la representación exclusiva es para medicamentos, por el tipo de riesgo que tienen los medicamentos. ¿tá? Por ejemplo, ustedes pueden ver que, no sé, si soy importador de shampoo Kerastase, hay varios importadores de la misma marca, del mismo shampoo. Sin embargo, puede haber un solo importador de un mismo medicamento, para que la responsabilidad quede claramente determinada y que no haya ningún tipo de riesgo de que haya flujo de medicamentos de varias vías y que no se pueda establecer de forma precisa quién es el responsable. Perfecto, me queda claro. Gracias. No, por favor. Bueno, si no hay más dudas, ya seguimos. Bueno, muchachos, el registro de medicamentos, lo que ven en esta figura es el ciclo de vida regulatorio que tiene un medicamento en Uruguay. Primero se solicita el registro, ese registro se evalúa. Si cumple con los requisitos, se aprueba, si no, se va a rechazar. Y una vez aprobada la solicitud de registro, se va a efectuar el lanzamiento, que quiere decir que lanzamos el producto al mercado, es decir, empieza la comercialización. A partir del lanzamiento y durante todo el ciclo de vida del medicamento, se va a hacer un control de calidad. Luego de que comienza la comercialización, el control de calidad se va a realizar dentro de los primeros 18 meses. Esto igual lo vamos a ver en detalle, no se preocupen.
Y una vez que yo tengo el registro y lo lanzo al mercado, sobre ese mismo registro voy a poder hacer modificaciones a datos de registro, o sea, modificaciones a la solicitud inicial que yo presenté y a las condiciones que me fueron aprobadas en su momento. Transcurridos 5 años, yo voy a tener que renovar ese registro y en cualquier momento puedo solicitar la baja de ese registro. Bueno, la legislación de medicamentos en Uruguay, hasta hace muy poquito, estaba regulada por el decreto 324 de 1999, y recientemente, con el decreto, igual ahora esto ya tiene 1 año y medio, en el decreto 18 del 20, de enero del 2020, se cambió lo que es la normativa general para el registro de medicamentos. Bueno, entre 1999 y en el 2020, que fue cuando se cambió de nuevo la normativa general, a partir del 2003 se empezó a regular la actividad de farmacovigilancia. Recién en el 2007 se empezó a regular la bioequivalencia y la intercambiabilidad entre productos. En el 2015 se comienza a regular específicamente el registro de medicamentos biotecnológicos, y a partir del 2016 se regula lo que es medicamentos homeopáticos, fitoterápicos y otros. Esta es una línea del tiempo que tienen la legislación por tema. Esto, digo, nadie les va a preguntar nada de lo que está acá, así que no se preocupen, solo es para ver que la legislación es algo dinámico y es algo que se tiene que ajustar y que va evolucionando a través del tiempo, en respuesta a los problemas de salud pública que detecta, en respuesta a que la tecnología avanza, en respuesta a que surgen nuevos medicamentos y que surgen nuevas también actividades de regulación que son cruciales para garantizar calidad, seguridad y eficacia. Por ejemplo, la farmacovigilancia, que en Uruguay tiene un desarrollo reciente, pero que es una actividad que respondió a lo que es un problema de salud pública, como es asegurar que los medicamentos tienen un control, tienen un monitoreo de seguridad y eficacia de los efectos, que es propio de Uruguay, o sea, que no es que se toma de otro lado, y bueno, y que también homeopáticos y fitoterápicos son productos que siempre hubo y sin embargo se regularon hace poco, pero por ejemplo los biotecnológicos son medicamentos que surgieron una vez que se aprobó la normativa general. Por otro lado, esta legislación también va a seguir evolucionando, porque Uruguay todavía no tiene regulado, por ejemplo, la terapia génica o cierto tipo de productos muy avanzados, todavía no llegó a ese punto, pero bueno, sepan que es algo que evoluciona y que tiene que ir adaptándose al contexto regulatorio y al contexto de salud pública y a los problemas que se detectan. Bueno, el decreto 18, que es el que regula la normativa general de registro, va a tener los requisitos generales para el registro, la producción, la exportación, la comercialización y la importación de todos los medicamentos de uso humano, sin perjuicio de los requisitos que ya se habían establecido en la normativa específica, ¿sí? De intercambiabilidad, biotecnológicos, homeopáticos y fitoterápicos. Esta normativa específica la vamos a ver una vez que terminemos con la parte general del registro. Vamos a ver las cosas más importantes. El decreto 18 del 20 primero define quién es la Autoridad Reguladora Nacional de Medicamentos en Uruguay. Y en ese sentido la define como el Departamento de Medicamentos de la División de Evaluación Sanitaria de la DIGESA, ¿sí? De la Dirección General de Salud. Por otro lado, define 3 tipos de registro. Le llama registro al procedimiento técnico administrativo por el cual la ARM otorga el permiso para la comercialización, basado en la evaluación de la calidad, seguridad y eficacia. A su vez define el registro para exportación como un procedimiento técnico administrativo abreviado,
por el cual la ARM otorga el permiso para la fabricación y exportación. ¿Cuál es la diferencia entre el registro y el registro para exportación? Que el registro es un procedimiento técnico-administrativo. El registro para exportación es técnico-administrativo, pero abreviado. ¿Por qué? Porque de lo que es todo el dossier de registro se solicitan muy pocas cosas. Por ejemplo, uno de los requisitos es, bueno, que uno esté habilitado para fabricar el medicamento que quiero exportar. Pero si ese medicamento no está evaluado para ser puesto en plaza en Uruguay, la autoridad reguladora de Uruguay no va a perder tiempo, como quien dice, en evaluar en profundidad el contenido técnico de esa solicitud de registro. ¿Sí? A Uruguay lo que le interesa es que estés habilitado para fabricar ese medicamento y lo exportes. ¿De quién va a ser responsabilidad la evaluación técnica en profundidad de ese medicamento? Va a ser responsabilidad de la autoridad que lo reciba. ¿Sí? Y Uruguay en realidad no va a tener requisitos en cuanto, por ejemplo, al rotulado, porque el rotulado lo va a definir la autoridad sanitaria que reciba ese medicamento. No va a tener observaciones respecto, por ejemplo, al método de fabricación, a los controles de calidad que se le hagan, porque todas esas competencias las va a tener la autoridad que recibe el medicamento. Pero cuando un medicamento se registra para exportación, no se puede comercializar en plaza. Queda totalmente prohibida la comercialización dentro del territorio de Uruguay. Y por otro lado, se define también como el registro para condiciones especiales. Este es un tipo de registro nuevo y es un procedimiento administrativo por el cual la agencia registra de oficio un medicamento para su ingreso al país y usan planes o programas de salud aprobados por el Ministerio de Salud Pública. Estos medicamentos son adquiridos a través de organismos internacionales de los cuales Uruguay forma parte. Esto en realidad no estaba contemplado y un poco surge para dar respuesta a los medicamentos que entraban por el fondo rotatorio de la OPC-OMS, por ejemplo las vacunas. Ese fondo rotatorio en realidad lo que hace es operar como si fuera una compra al mayor, y lo que provoca eso es que Uruguay no dependa o no tenga un precio más elevado por tener una población mucho más chica, ¿sí? O sea, todos los participantes de ese fondo rotatorio, digamos, acceden al medicamento al mismo precio. Pero este registro para condiciones especiales, probablemente si ustedes trabajan en la industria no lo vayan a hacer nunca, ¿sí? Es únicamente para este tipo de medicamentos que entran debido a programas especiales. Lo que sí ustedes cuando trabajan en la industria van a tener que prestar atención es cuando llenen el formulario de registro, poner registro para plaza, ¿sí? Que es cuando hay... lo que es importante también es que cuando ustedes marquen la opción, yo acá tengo en la página, esperen que les comparto el formulario, así queda un poco más claro. No lo puedo exportar, o sea, yo lo puedo comercializar en Uruguay y a su vez exportar. Pero cuando solicito el registro, bueno, no sé qué le pasó al formato, no importa. Cuando ustedes, este es el formulario para el ingreso de solicitud de registro de especialidad farmacéutica en el Ministerio de Salud Pública, en el Departamento de Medicamentos, es decir, en la Agencia Reguladora Nacional de Medicamentos. Cuando ustedes marcan acá registro para exportación, van a quedar totalmente inhabilitados de la comercialización dentro del territorio de Uruguay. Cuando ustedes marcan registro para plaza, eso implica que la evaluación del dossier va a ser de forma exhaustiva y que eso habilita la comercialización en Uruguay y que, por supuesto, ustedes pueden exportar ese medicamento. Después se les solicita un montón de datos en carácter de declaración jurada. Y bueno, después vamos a ir viendo un poco punto a punto. Vieron que esto es lo que yo les decía de cuál es la condición que va a tener el medicamento.
carácter del solicitante respecto a la elaboración del producto, si es producto de fabricación propia, si es una fabricación por terceros en el país o fuera del país, si es un producto importado terminado o es un producto importado a granel, por supuesto que siempre es en calidad de representante. Importado a granel, por ejemplo, yo puedo importar granel de frascos para que se acondicione de forma secundaria en Uruguay, muchas veces porque, por ejemplo, lo traigo de un país en que el idioma no es el español, entonces es requisito de Uruguay el rotulado en español para autorizar un medicamento, entonces se reestucha o directamente se importa como granel de blister o como granel de frascos. Bueno, producto de fabricación propia de terceros, ¿quién es el elaborador? ¿Quién es, en el caso de importados, quién va a ser la empresa representada? Los países que abarca esa representación. ¿Quién va a ser el lugar de acondicionamiento primario y secundario? O sea, todas las etapas que va a tener ese producto van a quedar en el formulario y a su vez tienen que estar acordes al certificado de habilitación que ustedes tengan. Volvemos a las transparencias. Vuelvo a establecer que todos los medicamentos tienen que estar registrados en el ministerio previo a su uso o comercialización en el país. La solicitud de registro se tiene que presentar en el departamento de medicamentos con el formulario que ahora les mostré. Se tiene que presentar toda la documentación legal y toda la información técnica, y existen listas de verificación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, es un punteo, una checklist, en el que todos los requisitos técnicos se tienen que estar foliados y tienen que estar presentados en esa solicitud de registro. A su vez, el decreto establece que la documentación técnica tiene que cumplir con la normativa nacional, que es lo que nosotros vamos a dar en este curso, y la normativa internacional vigente de referencia en la materia, y tiene además carácter confidencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La normativa nacional está claro qué es lo que significa. Son todas las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, etcétera, que determine la Agencia Reguladora de Medicamentos, o sea, el Departamento de Medicamentos a través del Ministerio de Salud Pública. ¿Y a qué hace referencia a la normativa internacional vigente de referencia en la materia? Bueno, eso es un abanico de guías de la OMS, guías ICH, guías por ejemplo, agencias de referencia como la FDA o EMA. Esto tiene un objetivo de que Uruguay pueda tomar cualquier clase de evidencia, por supuesto, de organismos internacionales que sean referentes para tomar una decisión. O sea, que no solo se va a fijar en lo que es la normativa nacional, sino que cualquier elemento publicado o cualquier requisito de organismos internacionales de referencia puede ser tomado en cuenta para que Uruguay decida o no otorgar una autorización de comercialización. Bueno, ¿cuáles son las excepciones a este artículo 3? O sea, que todos los medicamentos tienen que ser registrados. Las excepciones son dos. Antes de que saliera el decreto 18 de 2020, existía la ordenanza 692 del 2013, en la que se habilitaba el uso compasivo de algunos medicamentos. El uso compasivo es que el ministerio autoriza de forma excepcional para un paciente con una prescripción específica y bajo la responsabilidad del médico tratante, el ingreso al país de un medicamento de uso humano que no esté registrado. Y lo que es importante es que para los que no haya un similar registrado, ¿sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, solicitar paracetamol del laboratorio Arbolito de México, porque el paracetamol del laboratorio que hay en Plaza en Uruguay no me viene bien. No puede haber un medicamento similar registrado. Tiene que ser, por ejemplo, otra forma farmacéutica que no esté disponible en Uruguay, un activo que no esté disponible en Uruguay, pero siempre que no haya un similar. A su vez, esto estaba dispuesto por ordenanza,
Y en el decreto 18 del 2020 lo que se hace es regular un poco, o sea, toma lo que se establecía en esa ordenanza y además agrega que el medicamento, además de que no haya similar, tiene que ser requerido para un fin urgente. Y vuelve a establecer lo mismo, sin que exista en el país una alternativa en el momento que se requiera. Los requisitos son los mismos, se tiene que contar con una solicitud firmada por el médico tratante, la dirección técnica de la institución, y además se tiene que contar con un consentimiento informado del paciente, o sea, el paciente tiene que estar informado de que ese medicamento no cuenta con registro y por lo tanto Uruguay no evaluó su calidad, seguridad y eficacia, y además el profesional firmante y la empresa farmacéutica son solidariamente responsables por eventuales deficiencias del medicamento. Esto un poco lo que hace es recoger los requisitos de la ordenanza, agregar que tiene que ser para un fin urgente, porque, por ejemplo, había pacientes que solicitaban, no sé, otra forma o otra asociación de vitaminas que no tenían un fin urgente, como así, por ejemplo, antes que se autorizara el primer medicamento a base de cannabis, ingresaban muchísimos medicamentos para las epilepsias de niños por uso compasivo, y eso sí es visto como un fin urgente, pero no, por ejemplo, como muchas veces ocurría, solicitudes de medicamentos para adelgazar, o una asociación de vitaminas particular de que no estuviera en Uruguay, o por ejemplo, hay muchos productos de OTC de la FDA que no están disponibles en Uruguay porque no existe el sustento científico apropiado, entonces Uruguay no los registra, y a su vez sí están disponibles en Estados Unidos. Esos medicamentos que en realidad son OTC y que muchas veces no tienen un sustento o no tienen un fin urgente, eso no va a ser autorizado. Y bueno, y a su vez también muchas veces el uso compasivo puede ser a solicitud del paciente y que el paciente mismo lo gestione, o por ejemplo muchas veces cuando el medicamento que queremos traer que no se encuentra registrado en Uruguay es de, por ejemplo, una empresa que sí tiene un representante en Uruguay, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo cualquiera. Quiero traer un medicamento de Pfizer, que Pfizer no lo tiene registrado acá, ¿sí? Pfizer tiene representante en Uruguay y muchas veces esas solicitudes se canalizan por el representante local, que es quien se encarga de la gestión de ese uso compasivo. Entonces, en realidad lo que hace este decreto es poner más requisitos, establecer el fin urgente y también establecer que en el caso de que el representante local de esa empresa gestione ese uso compasivo, la empresa también es solidariamente responsable por deficiencias o por cualquier cosa que pase con ese medicamento. Y bueno, y además especifica que no requiere registro los medicamentos para ser utilizados en investigación científica o ensayos clínicos. Que esto en realidad siempre fue así, pero nunca estuvo de forma expresa en la normativa. ¿Puedes explicar mejor el concepto de OTC? Es over the counter, o sea, son medicamentos que no requieren receta, que no requieren un control profesional y que, por ejemplo, la FDA no evalúa. Y eso es bastante importante, porque, por ejemplo, después vamos a ver que Uruguay toma referencia la FDA para autorizar o no un registro, pero en el caso de que sea un medicamento que la FDA no evalúa, ese estatus regulatorio pierde validez. ¿Sí? Y por ejemplo, o sea, la FDA sin duda que es una agencia de referencia, pero hay que saber cuál es el alcance que tiene cada agencia de referencia o cada agencia confiable en la evaluación de esos productos. ¿Sí? Por el hecho de que venga de Estados Unidos, eso no quiere decir que la FDA lo registró y lo autorizó. ¿Sí? Por ejemplo, los medicamentos que no van a tener ningún impedimento en ingresar a Uruguay van a ser los que la FDA evaluó y autorizó. Eso no va a haber ningún problema porque
la FDA tiene el sustento científico y solicita todos los estudios clínicos pertinentes para autorizar ese registro. Pero la FDA tiene una enorme zona gris en la que entran un montón de productos, como por ejemplo los cosméticos o los medicamentos OTC, que no realizan una evaluación. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando yo lo que quiero hacer es importar un medicamento de esas características, en los que los requisitos de Uruguay para ese tipo de medicamentos son superiores de los que se exigen en Estados Unidos. Carla, una pregunta. Si te entendí bien, en la ordenanza anterior se llamaban medicamentos de uso compasivo y con el decreto del 2020 se llamarían medicamentos requeridos para un fin urgente, ¿sí? Sí. Bien. ¿Y ellos pueden ingresar al país una única vez? O si, por ejemplo, el paciente necesita un tratamiento crónico, cada vez necesitan hacer tipo la gestión para que el medicamento ingrese, o puede ingresar, no sé, el determinado número de unidades que el laboratorio solicite, o cómo lo manejan. No, en general es como muy limitado porque lo que se busca es evitar a toda costa que se genere comercio o que se pueda revender un medicamento que no está autorizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo gestiona farmacovigilancia y lo que hace es autorizarte para cada ingreso y te reitera esa autorización. O sea, en el caso de las personas con medicación crónica lo tienen que solicitar cada vez que finalizado, no sé, por ejemplo, de forma mensual. Y te van a autorizar el ingreso específicamente de las unidades que se requieran para tu tratamiento específicamente. O sea, eso está muy controlado, el volumen que a mí me permiten ingresar como uso compasivo, porque lo que se trata de evitar es que ese medicamento que no está registrado no haya posibilidad de que circule en el territorio nacional o que se pueda vender. Entonces sí, se autoriza el ingreso específicamente para cubrir un tratamiento o para cubrir un mes. Y se tiene que volver a pedir de forma periódica. Bien, gracias. Yo supongo que la autorización que se necesita del médico tratante puede ser la misma, pero sí la autorización se tiene que pedir de nuevo. No es que el médico lo tenga que hacer cada vez. Claro. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, así que estas eran las excepciones a todos los medicamentos que deben contar con registro. Bueno, esto en realidad ya lo habíamos visto, todas las empresas que solicitan el registro tienen que estar habilitadas por la Agencia Reguladora de Medicamentos. En realidad esto está un poco raro porque si bien el Departamento de Medicamentos otorga la habilitación, o sea, es quien la redacta, la inspección la hace en la División de Fiscalización, ¿sí? Porque el Departamento de Medicamentos no tiene inspectores, sino que tiene evaluadores. Entonces, la habilitación empieza por el Departamento de Fiscalización, cuando hacen la inspección. Una vez que la inspección está aprobada, pasa al Departamento de Medicamentos y ahí se redacta la habilitación. La habilitación es requerida tanto si el medicamento es elaborado en territorio nacional o importado para plaza o para exportación. Y también quedan incluidas las empresas instaladas en régimen de zona franca o puerto libre. O sea, todas las empresas y todas las actividades sí o sí requieren la habilitación como tal por la Agencia Reguladora de Medicamentos. A su vez, los importadores de medicamentos tienen que ser representantes exclusivos para los productos a registrar, ¿sí? De la empresa farmacéutica titular del registro del producto en país de origen, y además deben acreditar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura de los establecimientos que realizan las distintas etapas. Entonces, ¿se acuerdan que yo la clase pasada les decía que
cuando yo solicito la habilitación de acuerdo a la ley 15.443, y además de forma opcional, cuando yo fabrico en Uruguay, puedo optar por solicitar el certificado de buenas prácticas de manufactura, que no es un requisito mandatorio para comercializar productos en Uruguay. Sí lo es cuando yo quiero importar un medicamento. Este laboratorio fabricante sí o sí va a tener que cumplir y acreditar las buenas prácticas de manufactura. Es decir, que yo pongo un requisito más, soy un poco más exigente con los medicamentos que son importados que con los de fabricación nacional. Bueno, los requisitos nuevos para importadores que están vigentes es que los importadores tienen que contar con un certificado de GMP expedido o por autoridades miembros de ICH, ¿sí? Que es una iniciativa internacional de armonización, o también por autoridades reguladoras nacionales reconocidas por OPC-OMS como de referencia regional, que son las nivel 4. Ahora igual vamos a ver qué significa ser autoridad de referencia regional nivel 4. Pero bueno, solo se toma como autoridades confiables a las miembros de ICH y nivel 4 de OPC-OMS. En caso de no contar con un GMP emitido por estas autoridades, el Ministerio va a realizar las inspecciones a costo del interesado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero importar un medicamento de Paraguay que no es ICH y no es nivel 4 de OPC-OMS, lo que voy a hacer es pagar para que el Ministerio de Salud Pública vaya a inspeccionar la planta de fabricación. Lo que es nota aparte, se solicita el certificado de estas autoridades reguladoras de medicamentos, pero no tienen por qué ser, no es que solo se habilite la importación de medicamentos de países de ICH o de autoridades nivel 4 OPC-OMS, ¿sí? Son dos cosas distintas. Yo necesito el certificado, no específicamente que el país, o sea, que el medicamento venga del país de estas agencias. Un ejemplo. Seguimos con el ejemplo de Paraguay. Si yo en realidad quiero importar un medicamento de Paraguay, y si, por ejemplo, en algún momento Estados Unidos quiso importar un medicamento de Paraguay y la FDA fue a inspeccionarlo, entonces ese laboratorio cuenta con una inspección de la FDA o de, por ejemplo, Colombia, que es nivel 4 OPC-OMS, o de Brasil, o de Canadá, ¿no? Ese certificado es válido, porque ese certificado viene de una agencia confiable. Yo estoy haciendo reliance, que lo vamos a ver un poco más adelante, y estoy confiando en esa inspección y en el certificado expedido por esa autoridad. O sea, no quiere decir que yo solo acepte medicamentos que vengan de esos países, sino que yo acepto el certificado expedido por esas autoridades. Bueno, y a su vez todos los medicamentos importados tienen que contar con un certificado de producto farmacéutico, que lo vamos a ver ahora, que acredite que está autorizado para ser comercializado en el país de origen, ¿sí? Esto lo vamos a ver de nuevo, pero acá va la diferencia que yo les digo en cuando ustedes solicitan el registro, el certificado de libre venta va a establecer que ustedes están autorizados para la comercialización de ese medicamento, que es lo que estamos pidiendo para los importados. A su vez, en el certificado de producto farmacéutico, CPP o CLB, como quieran llamarle, debe figurar la fórmula cual y cuantitativa completa del medicamento y el nombre del laboratorio responsable de la elaboración del producto terminado. Muchas veces, no solo del laboratorio responsable, si es uno solo, pero muchas veces queda establecido, por ejemplo, quién es el acondicionador primario, quién es el acondicionador secundario, y muchas veces, por ejemplo, en los CPP emitidos por Europa, queda establecido quién es el encargado de la liberación. Porque muchas veces fabrica un laboratorio, acondiciona de forma primaria a otro y acondiciona de forma secundaria a otro, pero siempre queda establecido quién de esos tres laboratorios que participan en el proceso es el responsable de la liberación del batch.
Por otro lado, todos los documentos que hayan sido emitidos en el extranjero, ya sea el CPP o el CLB o el GMP, y toda declaración jurada emitida por el titular del registro, en el caso de productos importados, tienen que ser legalizados o apostillados según corresponda, o sea, según el país esté escrito a la apostilla o no. Entonces, siempre que en un parcial examen o lo que sea les pregunten algo de importados, por favor aclaren que son documentos que necesitan ser legalizados para que tengan validez. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que legalizar? CLB-CMP y el certificado de GMP de todas las plantas que estén involucradas de alguna forma en la calidad del producto. Y existen dos tipos de legalización. Por un lado está la legalización diplomática y consular y por otro lado está el apostillado. En la legalización diplomática y consular lo que se hace es la autenticación de la firma del agente consular de Uruguay que legalizó ese documento en el país de origen para que estos documentos tengan validez en Uruguay. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero legalizar un documento que expidió la autoridad sanitaria de España, lo que voy a hacer es ir a la Embajada de Uruguay en España, ¿sí? Me van a legalizar el documento y después voy a tener que venir al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay para que me autentiquen la firma de la persona que me legalizó el documento en España. ¿Queda claro? O sea, voy a tener que hacer dos cosas. Ir a la Embajada de Uruguay en el país del documento que yo quiera legalizar, ¿tá? Y a su vez, después de eso voy a tener que venir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que esa firma sea autenticada. Pero, por ejemplo, la apostilla es una legalización que es internacional. A través de Uruguay forma parte del convenio de La Haya a partir del 2012. Y bueno, con este tipo de legalización, todos los documentos emitidos en un estado parte de este convenio de La Haya que hayan sido certificados por una apostilla tienen que ser reconocidos en cualquier otro estado parte sin necesidad de otro tipo de acreditación o de autenticidad, ¿sí? Es algo mucho más directo, solo es necesario contar con la apostilla en ese documento. Y bueno, antes de pasar al formato CLB, ¿alguna duda? Bien. CLB, CPP, certificado de libre venta o certificado de producto farmacéutico. ¿Y por qué es tipo OMS? Es tipo OMS porque la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue establecer un esquema de certificado que sea común para todas las autoridades, ¿sí? Que las preguntas sean las mismas y después van a ver, y si lo buscan, yo acá no se los incluí, pero hay un detalle que les explica cada una de las preguntas y cómo responder, ¿sí? Entonces, es un formato estandarizado de certificado para que todos los países del mundo tengan la misma información y la puedan interpretar de la misma forma. Entonces, dentro de los datos que este certificado incluye es quién va a ser el país exportador, quién va a ser el país importador, o sea, el exportador, por supuesto, va a ser el certificador, en este caso, en este tipo de CLB, y el país importador es el solicitante de este certificado. Se va a establecer el nombre y la forma farmacéutica del producto, qué principio activo tiene y qué cantidad tiene. El CLB siempre tiene que tener la composición completa autorizada, inclusive excipientes. Eso va a estar en el dorso del certificado. Y bueno, y de las preguntas más importantes que se tienen que tener en cuenta para este tipo de certificado es la 1.2 en el que establece, ¿está este producto autorizado para ser puesto en el mercado en el país exportador? Y las opciones son sí, no, se desconoce. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Es si ese medicamento está registrado para ser puesto para plaza o está registrado para exportación. Cuando esté registrado para exportación, ahí voy a tener que marcar que no. Y muchos países esto no lo van a aceptar. Otros países sí.
Por eso es muy importante que sea un formato estandarizado de certificado, porque tiene que quedar bien establecido si ese medicamento fue evaluado o no por el país exportador. Por ejemplo, en este caso, supongamos que yo quiero exportar un medicamento a, no sé, Chile. Entonces, yo lo que hago es solicitar el registro para plaza para poder comercializarlo en Uruguay y además para poder exportarlo. En esta pregunta voy a marcar que sí, y la pregunta 1.3, ¿está este producto realmente en el mercado del país exportador? ¿Qué quiere decir esto? Si realmente se comercializa en plaza, por más que tenga o no la autorización para comercializarse. Si efectivamente se lanzó. Porque después van a ver que, por ejemplo, yo puedo solicitar un registro para exportación y en ese caso la pregunta 1.2 voy a marcar que no, y por supuesto que la pregunta 1.3 voy a tener que marcar que no, porque no puedo estar autorizado para ser puesto en el mercado y estar en el mercado, o sea, son contradictorios, pero lo que sí puede pasar es que el producto esté autorizado para ser puesto en el mercado y que, por ejemplo, yo todavía no lo lancé en mi país. Y en ese caso la pregunta 1.3 va a ser que no. O, en el mejor de los casos, yo solicité el registro, solicité la evaluación para plaza, sí tengo autorizado el medicamento para ser puesto en el mercado de mi país y además ya lo estoy comercializando. Entonces, la respuesta a estas dos preguntas van a ser que sí. Hay países que lo que te aceptan es que vos no lo estés comercializando en tu país, por ejemplo, por temas de marketing. Muchas veces eso se consulta, o sea, cuando la respuesta a estas dos preguntas en alguno de los ítems es no, la autoridad puede repreguntar, por ejemplo, por qué no está en el país. Muchas veces es porque todavía no se lanzó en el mercado, o muchas veces es porque no hay interés y porque hay una razón de marketing. Cuando no es una razón sanitaria, ese medicamento, o sea, la autoridad sanitaria receptora no tiene un inconveniente cuando es una cuestión de marketing, por ejemplo, y no hay ningún aspecto sanitario involucrado. Pero bueno, por ejemplo, Uruguay, cuando el 1.2 la respuesta es no deja autorizar no deja ingresar ese medicamento. Uruguay sí o sí solicita que ese medicamento esté evaluado en el país de origen y que el país de origen le haya dado una autorización para ingresar a su propio mercado. Porque esto es una garantía. ¿Sí? O sea, que yo estoy dando una autorización que además permito que ese medicamento circule en mi propio mercado. ¿Queda claro esto? Parece muy fácil, pero tiene una implicancia enorme. O sea, cuando ustedes quieran importar un medicamento o cuando trabajan en una empresa, sí o sí tienen que consultar si ese medicamento fue evaluado para ser puesto en plaza en origen. Si no es así, Uruguay no se los va a dejar ingresar. Cuando ese producto sí está evaluado para ser plaza, pero no está en comercialización en el país de origen, tienen que preguntar por qué, y si es una cuestión de marketing, ahí sí puede ser que se los autoricen para ingresar, pero con la pregunta 1.2, con una respuesta negativa, en Uruguay hay países que sí se lo van a autorizar, por eso siempre siempre que la normativa, por supuesto que es territorial, y uno tiene que averiguar en cada país que pretenda exportar o que pretenda registrar un medicamento, cuáles son las condiciones y qué es lo que se acepta y qué es lo que no. Uruguay no acepta medicamentos que no hayan sido evaluados para plaza en el país de origen. Pero no es la misma situación para muchos países. Hay muchos países que sí aceptan medicamentos que no tienen una autorización para plaza y no hay ningún problema. Pero eso tiene que quedar claro. Yo tengo una pregunta. O sea, el CPP lo emite la autoridad del país de referencia, ¿no? No. Y en la pregunta... ¿No? No. El CPP lo va a emitir el país de procedencia del país de origen. Por ejemplo,
Si yo quiero exportar un medicamento que tenga autorización en Uruguay, yo voy a tener que solicitarle al Ministerio de Salud Pública que me expida un certificado de libre venta para exportar ese medicamento. Y el Ministerio de Salud Pública, o sea, el Departamento de Medicamentos, va a ser el encargado de llenar este certificado para que el laboratorio pueda exportar ese producto. Pero el certificado lo completa la autoridad sanitaria que otorgó el registro. ¿Se entiende? Sí. Bien. Yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, vos lo registrás para exportación, ¿no? Y después lo registrás, o sea, para también que pueda estar en plaza. Y ponele que te rechazan el de plaza por X motivo. ¿Se cae el de exportación o no? O, por ejemplo, a los países que estás exportando no le importa y te lo compran igual. Ay, me encanta esta pregunta. En realidad no se cae el de exportación, pero eso es lapidario para un registro. ¿Por qué? Porque, miren, número de autorización, titular de la autorización del producto, condición del titular, A es si es de fabricación propia, B si participa en alguna de las actividades y C es que no participa en ninguna. Y después acá te va a pedir estas son, las que están en sombreado son las preguntas que sí o sí ustedes tienen que saber y que tienen que saber qué responder. Entonces, en relación a la consulta de la compañera, cuando vieron que dice, si la respuesta a 1.2 es sí, continuar con la sección 2A y omitir la sección 2B. Si la respuesta a 1.2 es no, se debe omitir la sección 2A y continuar con la sección 2B. Entonces, como la compañera dice, yo solicité el registro para exportación, después pedí evaluación para plaza, me la denegaron, queda vigente el registro para exportar. Pero cuando acá yo tenga que llenar por qué no se dispone de la autorización de comercialización, yo no voy a tener que marcar que está denegada. Y con una autorización denegada, ese producto no entra a ningún lado. ¿Sí? Y eso es muy importante para ustedes, porque cuando ustedes trabajen en la industria y la empresa, el director técnico, quien sea, les pregunte, tengan interés en solicitar la evaluación para plaza, ustedes tienen que saber que tienen que asegurarse que los requisitos cumplen, porque si no, ese producto va a quedar comprometido, porque ese producto va a quedar con una autorización denegada y ahí no hay país que les permita ingresar un medicamento con autorización denegada. O sea, no es posible. Entonces ahí hay que realmente conocer y tener los requisitos técnicos muy claros para poder jugársela. Bien, gracias. Carla, y a mí la autoridad sanitaria me pregunta esto, ¿en las vistas o en el checklist inicial de cuando hago el sometimiento? Lo que te preguntaba. Por ejemplo, si le digo, si mi producto no está autorizado para comercializar en el país, en el país exportador, o sea, ¿en qué momento la autoridad sanitaria me puede confrontar y que se ponga en riesgo mi registro? En la solicitud de registro después que ya pagaste todo. Por eso, muchachos, o sea, hay que saber cómo funcionan las cosas, hay que tener clarísima la legislación, porque cuando las preguntas estas que están sombreadas no están o sea, no se responde lo que hay que responder, Uruguay lo que va a hacer es rechazar esa solicitud de registro. Esto no es que sea, no se mira antes, o sea, ustedes tienen que saber cuáles son los requisitos para que un CLB se autorice y cuáles, y con qué CLB ya ni siquiera se presenten porque Uruguay les va a rechazar esa solicitud de registro. Pero queda en responsabilidad del director técnico que presenta esa solicitud de registro. Bien, gracias. Entonces, volviendo a la pregunta 2B.3, ¿por qué no se dispone, en el caso de que yo haya contestado en 1.2 que no tengo autorizado el medicamento en el país exportador,
En la pregunta 2B3 te pregunta por qué no se dispone de esa autorización. Voy a llenar, no es necesaria cuando el medicamento provenga de un país en el que no se registran los medicamentos, o sea, en un país totalmente desregulado, que digo que yo esto nunca lo vi, no solicitada. ¿Cuándo voy a poner no solicitada? Cuando, por ejemplo, yo en realidad puedo haber solicitado el registro para otros países y todavía estar en tentativas para registrarlo en el país exportador. Esto en realidad Uruguay tampoco lo va a admitir. En evaluación es una opción, pero denegada nunca. Y denegada la única posibilidad es el ejemplo que mencionó la compañera, que está muy bien, que es cuando yo al principio voy por una autorización de registro para exportación, la cambio para plaza y esa solicitud de registro es denegada. Por otro lado, dentro del certificado de libre venta tipo OMS, lo que queda establecido, y lo va a establecer obviamente la autoridad certificadora, que es la que hace la inspección, es si esa planta de fabricación cuenta con certificación GMP, si se efectúan inspecciones periódicas de esa planta de fabricación en la que se produce la forma farmacéutica, cuál es la periodicidad de esas inspecciones y específicamente si se ha inspeccionado la fabricación de este tipo de forma farmacéutica. Y por último, si las instalaciones y procesos efectivamente cumplen las buenas prácticas de manufactura. Entonces, estos requisitos son fundamentales a la hora de presentar un certificado de libre venta. Por otro lado, la pregunta 3, por supuesto que tiene que decir que sí. En relación a la periodicidad de las inspecciones, muchas veces, y en el caso de Uruguay, el certificado de GMP tiene una validez de 2 años, pero hay autoridades que lo que hacen es inspecciones de acuerdo a una frecuencia basada en un análisis de riesgo. Entonces, la vigencia de esas GMP pueden ser 3 años, por ejemplo, o ser un poquito más, o incluso si el análisis de riesgo da que esa forma farmacéutica o esa planta tiene riesgo, puede ser mucho menor, puede ser una vigencia de 6 meses, 1 año. A su vez, se solicita si esa inspección fue efectivamente de la forma farmacéutica que yo estoy solicitando el registro. Y bueno, y lo que sí es importante es que, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que yo quiera importar un medicamento importar un medicamento de Alemania y a su vez ese laboratorio alemán lo que hace es tercerizar la fabricación en Holanda? ¿Tá? La planta que fabrica ese medicamento va a ser la planta ubicada en Holanda. Y en ese sentido, el encargado de de certificar las inspecciones va a ser la autoridad holandesa, la autoridad sanitaria holandesa. Entonces, en esa situación, en este certificado, se va a omitir la parte de las buenas prácticas y lo voy a complementar con un certificado de buenas prácticas otorgado por la autoridad holandesa. ¿Por qué? Porque la autoridad alemana no puede, si la autoridad alemana no fue la que inspeccionó esa planta de fabricación, no puede incluir esa información en el certificado de libre venta, porque no es ella misma la que está certificando sobre una inspección propia. Entonces, en ese caso, esta parte de GMP queda vacía y yo eso lo complemento con un certificado de GMP emitido por la autoridad que efectivamente realizó la inspección. En el caso de Uruguay es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo un medicamento fabricado por terceros en Argentina, con autorización de registro en Uruguay, y yo lo quiero exportar, el Ministerio de Salud Pública lo que va a hacer es, bueno, te lleno el certificado con los datos del registro de ese medicamento en Uruguay, y la parte del GMP no se completa y va a ser complementada por el certificado de buenas prácticas otorgado por ANMAT. ¿Por qué? Porque Uruguay no fue a Argentina a inspeccionar específicamente
esa planta. Entonces, esa parte no le compete certificarla. ¿Queda claro o los entreveré mucho? Sí. Una de las opciones de respuesta es que se desconoce si el producto está autorizado para ser puesto en el mercado en el país exportador. Pero ¿cómo la propia autoridad no sabe si está autorizado o no? No, es que todo es posible. Imagínense que puede haber países que no tengan ni siquiera un registro de los productos, de los medicamentos que se fabrican en su propio país. O sea, este certificado está pensado para abarcar absolutamente todas las posibilidades. Ustedes obviamente que están con una mente muy orientada a la regulación de medicamentos y que Uruguay, por supuesto que registra y hay un control de todos los medicamentos que se comercializan, pero puede haber un país que no tenga, por ejemplo, un registro y entonces que no conozca el estatus regulatorio de ese medicamento. Bien. Bueno, entonces estamos hablando de que para todos los medicamentos importados es requisito que la planta de fabricación y en caso del acondicionamiento primario y secundario tenga un certificado de buenas prácticas de fabricación. Y a su vez ese certificado de buenas prácticas de fabricación solo es válido si proviene de agencias miembros de ICH o de nivel 4 de OPS-OMS. Y esto no es otra cosa que utilizar una decisión regulatoria que fue efectuada por otras agencias confiables para tomar una propia decisión. Y esto en realidad se define como reliance, que es en realidad el concepto que se usa, porque por supuesto que utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones es extremadamente largo y no hay ninguna traducción de reliance que sea corta. Entonces, de aquí en más, le diremos reliance, se pueden referir en el parcial a reliance, no hay ningún problema, porque es el término que se usa normalmente. Y bueno, ¿qué es el reliance? Es el acto mediante el cual una agencia de una jurisdicción puede recurrir de forma completa o parcial a las evaluaciones realizadas por otra agencia confiable para tomar su propia decisión. ¿Sí? Yo recurro a una evaluación, recurro a una decisión, recurro a una inspección que hace otra agencia confiable. Sin embargo, esta autoridad que recurre a las decisiones de otra autoridad confiable sigue siendo responsable de las decisiones adoptadas, ¿sí? O sea, se mantiene la soberanía de cada estado cuando se hace reliance. Y además, la reliance, la agencia que recurre a la decisión se llama que es la agencia receptora, y la que efectúa la evaluación y la que efectúa el producto de reliance es la agencia confiable. Bueno, tipos de reliance. Primero que nada, el reliance lo van a escuchar nombrar de aquí a muchos años porque es la herramienta por la cual se puede alcanzar las buenas prácticas regulatorias. Es una herramienta cada vez más importante a nivel del contexto regulatorio actual. ¿Por qué? Porque los productos cada vez son más complejos, cada vez hay más requisitos, y eso hace que las agencias, no importa cuántos recursos tengan, o sea, por ejemplo, la agencia suiza, que es una agencia con muchos recursos, efectúa reliance, o sea, el reliance no queda acotado a agencias con bajos recursos, sino que es una herramienta regulatoria esencial para cualquier tipo de agencia que quiera aumentar su eficiencia y evitar la duplicación de trabajo. Y además es una herramienta que permite a las agencias, como por ejemplo Uruguay, poder destinar recursos y evitar la duplicación de trabajo y destinar esos recursos a, por ejemplo, medicamentos de fabricación local que no cuentan con el aval de ninguna otra agencia y en el cual la autorización, el registro ese se va a otorgar únicamente con la autorización del Departamento de Medicamentos, o sea, de la Agencia Regulatoria de Uruguay, y no va a contar con ninguna otra evaluación de ninguna otra agencia.
Hay distintos niveles de reliance que se pueden establecer. El reliance es, ya lo vimos, o sea, es recurrir a un producto de evaluación de una agencia confiable. A su vez, ese reliance puede ser un reconocimiento, y ahí es cuando recurro de forma completa al producto de evaluación. Por ejemplo, en el caso de Uruguay sería un reconocimiento a la inspección y a las buenas prácticas que certifica otra autoridad. O, por ejemplo, puede ser un reconocimiento directamente al registro. Yo puedo reconocer el registro de ese medicamento de una autoridad confiable y que eso me determine de forma automática el registro en Uruguay. Nosotros ya vamos a ver que no tenemos este sistema de reconocimiento, pero es un reconocimiento que muchas autoridades lo tienen. Por ejemplo, México tiene acuerdos de confidencialidad para acceder a toda la información de evaluación de la EMA y de la FDA, y tiene acuerdos de mecanismos de reliance, que son reconocimientos unilaterales con FDA y EMA. ¿Qué quiere decir unilateral? Que México es una autoridad receptora y confía en FDA y EMA, que a su vez tampoco es recíproco. Y en ese sentido, el máximo nivel de reliance que se puede alcanzar es el de reconocimiento mutuo. Por ejemplo, todas las autoridades de la Agencia Europea de Medicamentos tienen un sistema de reconocimiento mutuo. ¿Por qué digo que es el nivel máximo de reliance que se puede alcanzar? Porque esas autoridades se tienen que autoevaluar entre sí de forma periódica y tienen que llegar al consenso de que los requisitos míos son exactamente los mismos que los requisitos de la autoridad receptora y viceversa. Y que no hay ninguna diferencia entre mi proceso regulatorio y el proceso regulatorio que tendría esa agencia. No son los reconocimientos mutuos, solo son viables cuando existe la suficiente armonización entre los requisitos técnicos y que a su vez eso produzca la convergencia regulatoria. ¿Qué es la armonización? La armonización es adoptar el mismo requisito técnico. Y la convergencia regulatoria es llegar, adopto los mismos requisitos, tengo legislación y tengo decretos y tengo normativa que se adapta a mi contexto, pero que llego a la misma decisión de autorizar o no un registro. Entonces converjo en una decisión y converger en una decisión regulatoria implica que los requisitos técnicos sean cada vez más armonizados, o sea, que cada vez se adopte más y más el mismo requisito. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Brasil y la Agencia Europea de Medicamentos y EMA son países que son miembros de ICH, entonces que están armonizados en cuestión a las guías, o sea, para ser miembro de ICH yo me tengo que comprometer a adoptar esas guías. Sin embargo, sus legislaciones y sus normativas son distintas porque son adaptadas a cada país y a las necesidades se adaptan a la situación de cada país, pero tienen convergencia. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces, el reconocimiento mutuo, por supuesto que yo tengo que converger en la misma decisión regulatoria, y eso se consigue a través de la armonización de requisitos, o sea, adoptar sistemáticamente el mismo requisito técnico. Bueno, ¿quiénes son miembros Carla, de...? perdón, yo tengo una pregunta de la slide anterior. ¿Y Sí. Uruguay qué nivel de reliance tiene? Bueno, el reliance que hace Uruguay, no sé si lo tengo en alguna transparencia. No. Uruguay hace dos tipos de reliance. Vamos a llamar a reliance porque no es un reconocimiento tampoco, por ejemplo. Reconocimiento le podríamos llamar a lo que es buenas prácticas de fabricación, porque yo reconozco de forma directa una inspección que hace otra autoridad. Pero, por ejemplo, a nivel de reliance, Uruguay lo que hace es confiar
respecto a la seguridad y eficacia en autoridades confiables como la FDA y la EMA. Entonces yo tomo el estatus regulatorio de ese medicamento en estas agencias regulatorias de confianza para tomar mi propia decisión. Entonces en realidad es un reliance. No llega a ser un reconocimiento porque no se reconoce el registro, porque un reconocimiento implicaría que yo tomo de forma sistemática la decisión de la autoridad confiable, y esto no es así. Entonces lo que se hace es un reliance, pero con el estatus regulatorio del medicamento en FDA o en Europa. Y a eso le otorgo un peso considerable en la evaluación, y lo que hago es subrogar la evaluación de los estudios clínicos que sustentan la seguridad y eficacia del medicamento, en los que debieron ser evaluados por estas agencias confiables. ¿Y qué tan abierta es la autoridad sanitaria aquí a recibir, bueno, a hacer reliance de tipo no requisitos, sino de estrategias regulatorias? Por ejemplo, a veces en la vida cotidiana se establecen estrategias regulatorias basadas en temas técnicos que acepta FDA o que acepta la Unión Europea, la EMA, y normalmente la consulta que nos hacen en estos casos es, bueno, ¿qué países alrededor del mundo aceptan las mismas estrategias técnicas que han sido aprobadas por FDA o por EU? O sea, te pongo un ejemplo. A veces, yo qué sé, EU acepta que no entreguemos 3 lotes de estabilidad para un cambio de sitio de manufactura por determinadas razones. O EU, o para productos con muchas concentraciones, EU acepta bracketing o matrixing. ¿Qué tan abierta es la autoridad sanitaria aquí en Uruguay para aceptar ese tipo de estrategias que a veces sí aceptan autoridades de referencia? Y que puede ser que por ley tengan, digamos, otras. O sea, tipo Uruguay puede decir, no, son 3 lotes, requieren siempre 3 lotes para cambios de sitios de manufactura. Pero si yo justifico que en una autoridad de referencia ha sido aceptada esta propuesta, puede ser que la autoridad sanitaria aquí la acepte, o en realidad son como muy cerrados a ese tipo de propuestas. No es cerrado. O sea, lo que sí ustedes, después cuando necesitan responder al ministerio, en Uruguay no se acepta que ustedes respondan, este cambio fue autorizado, por ejemplo, por ANMAT, y nada más que eso, ¿no? O sea, Uruguay no hace un reconocimiento de la decisión que tomó ANMAT, que es la agencia, por ejemplo, argentina, que es nivel 4 PSOMS. Pero en relación a la consulta de la compañera, cuando ustedes solicitan que se les apruebe algo y en realidad están alineados a los requisitos de la FDA, aportan esa información técnica y nombran y citan la guía de la FDA, y muy probablemente se les vaya a aceptar, porque FDA y EMA y en realidad las autoridades nacionales, o sea, la Agencia Española de Medicamentos, la de Alemania, todos los pertenecientes a la Agencia Europea de Medicamentos, sí se acepta y sí se toman de referencia. Entonces no existe en realidad un impedimento para lo que me estás planteando. O sea, probablemente en Uruguay sí se te acepte, y más porque en realidad nosotros tomamos los requisitos técnicos de esas agencias específicamente, así que no veo ningún impedimento en que se te acepte algo que ya aceptó la FDA. Después van a ver que Uruguay no tiene en la actualidad guías de evaluación o guías de requisitos técnicos específicos. Cuando ustedes van a solicitar el registro de un producto, en el checklist les van a poner, bueno, estabilidad, pero tampoco es que hay una normativa y una guía que a ustedes se establezca de forma clara cuántos lotes, por ejemplo, de estabilidad se requieren para cierto cambio. Entonces ahí en realidad se recurre a normativa internacional, como dice la compañera, o sea, las guías de FDA, las guías de EMA, o lo autorizado por estas agencias, por ejemplo, las guías de la OMS, para modificaciones post-approval, las SUPAC, y bueno,
y después todas las normativas, las guías ICH. Pero no, en realidad somos bastante abiertos, no, en ese caso no hay ningún problema. Bien, gracias. Es súper bueno porque en ese sentido, sí, o sea, se podría decir que están un poco más avanzados en esta parte de Reliance, porque hay muchas autoridades que directamente dicen, no me interesa esa estrategia esté aprobada en EU o en Estados Unidos, y directamente no la aceptan. Pero si están abiertos a recibir como esos enfoques de otras autoridades de referencia, me da la sensación de que sí están un poco más avanzados en el tema de Reliance, por lo menos en la región. Sí, lo que tiene Uruguay es que es un país chiquito y todo eso lo va a aceptar siempre y cuando exista el sustento científico adecuado. O sea, no Claro. es que por el solo hecho de decir que está autorizado en FDA, Uruguay va a decir, bueno, te lo acepto. No, vas a tener que aportar la misma información científica que aportaste en su momento para solicitar la autorización en la FDA. Pero Claro. cuando tenés el sustento científico adecuado, no hay ningún problema. Bien, súper. Gracias. Pero en relación a cuán avanzados en Reliance estamos, tampoco es que Uruguay no tiene acuerdos de confidencialidad con agencias para compartir información. O sea, el Reliance en realidad es informal, en el sentido de que no existen esos acuerdos formales, y se basa básicamente en lo que está en el dominio público. Y además, por ejemplo, no es del todo completo, porque una de las cosas es que en el caso, por ejemplo, de los certificados de buenas prácticas de manufactura, se reconoce y se toma como válido únicamente el certificado y no se solicita el informe de inspección, por ejemplo. Entonces, si bien en ciertos aspectos es bastante amplio, tampoco estamos tan avanzados como, por ejemplo, otros países como México, que tiene acuerdos de distintos mecanismos de Reliance. México tiene con absolutamente todo el mundo, FDA, EMA, Canadá, Australia. No llegamos a ese punto. Pero sí, tampoco es que se vaya a denegar una modificación cuando realmente tiene el sustento científico adecuado. Ok, gracias, súper claro. Bueno, muchachos, llegó la hora. Si quieren, vemos esto y ya cortamos acá. ¿Quiénes son miembros ICH? Son los que están a la izquierda en esta tabla. Los fundadores fueron Europa, Estados Unidos y Japón. A su vez está Canadá, Suiza, Brasil, República de Corea, China, etc. ICH es un organismo internacional de armonización que lo que hace es sacar guías técnicas, y una vez que una agencia regulatoria se convierte en miembro, se obliga a adoptar esa guía, ¿sí? Se obliga a adoptar esos requisitos. Y a la derecha tenemos todas las agencias que en este momento son observadores. Y entre ellas se encuentran unas cuantas que son en este momento nivel 4 de OPS-OMS, como por ejemplo México, Argentina, Colombia. ¿Por qué son estas agencias observadoras? Porque todavía no han podido implementar todos los requisitos y todas las guías que son necesarias implementar para ser miembro. O sea, una vez que uno es miembro, tiene que tener la normativa y los requisitos técnicos armonizados y adoptados. Entonces, los miembros básicamente están trabajando para eso, para adoptar su normativa de forma completa, para en un futuro poder ser miembro y tener todos los requisitos armonizados. En cuanto a nivel OPS-OMS nivel 4, está Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, por supuesto la FDA y México. Y bueno, ¿qué quiere decir ser nivel 4 de OPS-OMS? El nivel 4 son autoridades que son competentes y son eficientes en el desempeño de las funciones de regulación sanitaria recomendadas por la OPS-OMS,
para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos, y son definidas como autoridad de referencia regional. Las nivel 3 son competentes y eficientes, pero que deben perfeccionar el desempeño de determinadas funciones de regulación sanitaria. Las de nivel 2 son estructuras u organizaciones con mandato de autoridad reguladora nacional que cumplen algunas funciones de regulación sanitaria. Y bueno, y las nivel 1 son dependencias de instituciones de salud que cumplen determinadas funciones de regulación sanitaria de medicamentos. La OPS-OMS en realidad te califica de 3 a 4, no otorga calificaciones nivel 2 o 1. Y bueno, y es un proceso de certificación en el que representantes de la OMS y de la OPS vienen a la autoridad reguladora de medicamentos, y hay un montón de indicadores que uno tiene que superar para poder ser catalogada como autoridad reguladora de referencia regional. Bueno, y si quieren terminamos acá, clase que viene.